Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Nosotros hemos leído la semana pasada, hemos cubierto hasta el versículo 34, pero yo les había comentado de que quisiera que con la ayuda del Señor hoy día meditemos en nuestro estudio de la escuela dominical en dos versículos, en el versículo 30 y el versículo 31. Y la palabra del Señor dice: y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con la ayuda del Señor y considerando que nosotros estamos haciendo una escuela dominical, estamos estudiando expositivamente el libro de los Hechos, y aunque puede parecer de que a veces predico en lugar de estar enseñando, ¿no? A veces pues yo me emociono mucho, me apasiono con la palabra de Dios y parece más una predicación que un estudio, algo que pues yo considero que puede estar bien delante del Señor. Yo quería, hermanos, que hagamos de estos dos versículos un estudio en donde la primera parte veamos un poco acerca de qué cosa es lo que la teología nos enseña. Yo he leído algunas teologías sistemáticas. Hoy día yo quería traer para nuestro estudio primeramente lo que escribió el teólogo Jonathan Edwards de cierta clase de seguridad falsa de fe, y también del pastor, el teólogo Louis Berkhof. Entonces, quisiera que la primera parte nosotros podamos introducirnos un poco acerca de lo que es la teología reformada, considerando que es un estudio bíblico, y en la segunda parte ya vamos a ver una aplicación práctica acerca de lo que hemos aprendido de la Escritura, lo que hemos recibido del aporte de los teólogos, aplicado a la vida de los creyentes que asisten a una iglesia local, así como la nuestra. Yo quería comenzar, hermanos, yo tengo en mi mano un libro, quiero citar, ya hemos leído la Escritura, y ahora yo quisiera citar una parte que es, que nosotros vamos a entender por qué es que la voy a leer ahora. Ese libro que se llama Los afectos religiosos de Jonathan Edwards, en realidad dice una válida experiencia espiritual, y en realidad este libro es muy práctico. Jonathan Edwards en mi concepto es un teólogo mucho más rico que Juan Calvino, ¿no? Su teología es mucho más profunda, a mí me parece, es algo personal de lo que yo he leído de él. Y este libro, Los afectos religiosos, en realidad es un resumen, porque en su obra original él trata esto a mayor amplitud, pero en este resumen los editores han traído para nosotros el material suficiente para que podamos comprender la enseñanza de este teólogo y pastor también, Jonathan Edwards. Y él dice así, hablando de lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Dice: por el otro lado, el solo hecho de que la persona sienta esta seguridad no es señal segura de que en verdad sea salva. Una persona puede tener la confianza más grande de su salvación y ser, sin embargo, inconversa. Puede parecer estar muy cerca de Dios, usando términos de mucho afecto en sus oraciones, dirigiéndose a Dios como mi Padre, mi querido Redentor, mi dulce Salvador, mi amado, y así sucesivamente. Puede decir: tengo la completa certeza de que Dios es mi Padre. Sé que iré al cielo tan seguramente como si ya estuviera allí. Puede estar tan seguro de sí mismo que ya no ve necesidad de estar probando la autenticidad de su fe. Puede aborrecer a cualquiera que tenga la osadía de sugerir que posiblemente no sea salvo de verdad. Sin embargo, nada de eso comprueba que sea un verdadero cristiano. Es más, esta clase de confianza jactanciosa que siempre se está exhibiendo a sí misma no se parece nada a la verdadera seguridad de un cristiano.
Se parece más al fariseo de Lucas 18, del versículo 9 al 14, quien estaba tan seguro de estar bien con Dios, que hasta le daba gracias por haberlo hecho tan diferente a los otros hombres. La verdadera confianza cristiana es humilde, no jactanciosa. Los corazones de los incrédulos son ciegos, engañosos y centrados en sí mismos. No es sorprendente que tengan opiniones tan elevadas de sí mismos. ¿Por qué es que estaba leyendo yo este libro, hermanos? O la parte de este libro. Precisamente porque en nuestro texto nosotros leemos acá una pregunta que hace el carcelero de Filipo. Y él dice en el versículo 30 del capítulo 16, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es la pregunta completa que debe hacer todo creyente que ha sido tocado por Dios para la salvación de su alma. ¿Cuál es la pregunta completa? Acá vemos que el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero la pregunta completa es: ¿qué debo hacer para ser salvo del pecado? Y escúcheme bien. ¿Qué debo hacer para ser salvo del pecado? Anteriormente habíamos estudiado también en el día de Pentecostés, en el sermón que había hecho Pedro, el día que fue derramado el Espíritu Santo a la iglesia, cuando leímos que le hacen en cierta manera la misma pregunta al apóstol Pedro. Luego de que el evangelio fuera predicado, miren cómo es que le dicen a Pedro los judíos que habían sido pues convencidos de pecado. En Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, entraron en convicción de pecado y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Mire usted, la pregunta es más corta. ¿Qué haremos? Nada más dicen ellos. ¿Qué haremos? Pero quizás en nuestros días vemos que esta pregunta ya no la hace el que escucha el evangelio, sino más bien la hace quien está evangelizando. El que está evangelizando le pregunta más bien al otro: ¿quieres ser salvo? ¿Y qué pensamos nosotros de eso? ¿Dónde vemos en la Escritura, hermanos, que la persona que está evangelizando hace la oferta de salvación por una pregunta de esta naturaleza al pecador? Lo que nosotros encontramos en la Escritura son rogativas que hacen los evangelistas. El apóstol Pablo, él derramaba lágrimas para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y nosotros podemos imaginar que el apóstol decía: por favor, conviértanse de su maldad. Pero nunca les decía: ¿quieres ser salvo? Los apóstoles les decían: abandonen sus pecados y vuélvanse al Señor. Pero nunca decían: ¿y a ti no te gustaría ser salvo? ¿No te gustaría ir al cielo? ¿No te gustaría escapar del infierno? No lo encontramos en la Escritura. Las exhortaciones que ellos hacían eran esperando una respuesta en la persona que escuchaba el evangelio, una respuesta que salga luego de que el Espíritu Santo convencía de pecado al oyente. Los predicadores de antes y algunos pocos de ahora lo que hacen es eso: se predica el evangelio, se le hace ver al hombre la pecaminosidad del pecado, se le hace ver al hombre la impotencia de su propia salvación, se le hace ver al hombre de que el único salvador es Cristo, e inmediatamente uno debe de decir para sus adentros: bueno, esperemos que el Señor haga su obra. Y de repente escuchamos que la persona dice: pastor, hermano o Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esa sería la forma. Pero hoy día vemos que se le dice a la gente: ¿quieres ser salvo? Se le dice a los pecadores: ¿quieres recibir a Cristo como Salvador? Y se llegan a estas preguntas como parte de un hilo que comienza con otra pregunta. ¿Y cómo comienza? ¿Sabías que el hombre es pecador? Hermanos, yo he visto la manera como es que se hace evangelismo partiendo de esta pregunta.
¿Sabías que el hombre es pecador? Y he visto cómo los pecadores dicen, bueno, pues todos somos pecadores. Y tiene razón, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero te hablan del pecado de esa manera porque no conocen a Dios, porque Dios no ha sido presentado en el mensaje del Evangelio como Él debe ser presentado. No se ha presentado el pecado como pecaminoso dentro del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Vemos de que se inicia pues lo que se conoce como el decisionismo, un método que no está en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿pueden haber hermanos que hayan sido salvados por una predicación del Evangelio de esa manera? Sí, sí. La gracia de Dios es más grande que ¿cómo les puedo decir? Que el método humano que no está en las Escrituras. Recordémonos que la semana pasada habíamos estado conversando nosotros acerca de cuando Moisés había recibido el castigo por su rebelión. Y el Señor le dijo a Moisés cuando ellos estaban, cuando el pueblo estaba reclamándose, Moisés estaba en la peña y el Señor le dice, háblale a la peña para que salga agua. ¿Moisés le habló? No, la golpeó 2 veces. Y salió agua, pero eso no significaba de que Dios estaba probando que haya golpeado así la roca. Y el hecho de que haya salido agua, pues no significa de que de cualquier manera Dios va a obrar. El hecho de que alguien practique el decisionismo no significa que esté actuando bíblicamente. Puede salir el agua de la vida de allí cuando están predicando el decisionismo, y esa agua llena el corazón del escogido, del hambriento por la palabra de Dios, aquel que se siente necesitado de la gracia del Señor y con un corazón sincero está buscando la salvación de su alma. Son cosas diferentes. La palabra de Dios nos enseña que esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, no es una pregunta inducida por el evangelista, sino que nace del corazón que ha sido tocado, hermanos, y escuche bien, por la carga del pecado. Es la carga del pecado, la convicción de pecado. Es lo que hace que un pecador reaccione de esa manera. Nace de un corazón, pues así, que ha sido sacudido por la condenación del pecado y que ve a Cristo como el Salvador del pecado. Del pecado. Pero nosotros vivimos, y esto hay que reconocerlo, en los días en que dentro de la iglesia evangélica parece que se ha levantado el pensamiento, todo vale, todo es permitido para poder llenar la iglesia local. Todo vale, todo es permitido. Desde el uso de una manipulación emocional hasta callar el pecado para hacer confortable la estancia de un incrédulo dentro de una iglesia evangélica, protestante y hasta reformada. Todo vale. Lo que importa son los números. Pero eso no es bíblico. No es todo vale. No, Pablo dice, se nos acusa de que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Hagamos lo que es contrario a la voluntad de Dios para que venga bendición a la iglesia. Eso es un concepto que está muy fuerte dentro del ambiente evangelical, pero hermanos, no es bíblico. Nosotros tenemos un formato de cómo predicar el evangelio. Nosotros tenemos entendimiento de cómo es la obra del Espíritu Santo cuando Él toca o ese mensaje lo pone dentro del corazón, le abre el corazón para entender lo que el evangelista está hablando, y esa persona que ha sido convencida de pecado sea el inicio del proceso de salvación, porque el Señor ahí le da vida espiritual. Después de que tiene vida espiritual, tiene que venir ¿qué cosa? La conversión, arrepentimiento y fe. Y después de eso, ¿qué viene? Viene la justificación. Y después de la justificación viene la santificación. Y después de la santificación, ¿qué cosa viene? La muerte. Y así, ¿no? Entendemos que hay un orden de salvación. Hay ciertas cosas que se hacen primero, segundo, tercero. Lo primero en la salvación, ¿qué cosa es? Es la predestinación.
Algo que ha ocurrido antes que todo fuese creado, como lo enseña la Biblia. Y lo último en la obra de la salvación, ¿qué cosa es? La glorificación. Ya cuando el Señor nos dé cuerpos nuevos, haya cielo nueva, tierra. Entonces todo eso, hermanos, es un proceso. Entonces es lo que nosotros estamos viendo eso. A Pablo y a Silas le preguntaron, ¿qué haremos? Perdón, a Pedro le preguntaron, ¿qué haremos? A Pablo y a Silas, en el versículo que hemos leído, le preguntaron, ¿qué debo hacer? Otra vez haremos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay unas cuantas palabras más. Ahora, nuestra predicación del Evangelio hoy debe conducir a los pecadores a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo del pecado? ¿Qué debo hacer para ser salvo del pecado? Y esta forma de pregunta es completamente bíblica. Porque Cristo te salva del pecado. Mire, en Mateo 1:21, ahí está clarísimo. Mateo 1:21, si lo abrimos. La Escritura dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Entonces, cuando la persona que escucha el Evangelio dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo del pecado? Es una pregunta bíblica y necesaria en nuestros días. La predicación del Evangelio debe ser expuesta de tal manera que el oyente llegue a esta pregunta hoy, en nuestros días. Y creo que entendemos por qué. Ya les dije a ustedes la razón. Ya les dije la razón. Ya leí lo que Jonathan Edwards escribió acerca de las emociones que pueden ser verdaderas, pero que no necesariamente indican que alguien es creyente. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo del pecado? ¿Por qué? Porque Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. Y tenemos nosotros que llegar a hacernos también la pregunta, ¿Cristo me ha salvado a mí de mis pecados? ¿Me ha salvado Cristo de mis pecados? Muchos dentro de la iglesia creen que Cristo vino para salvar a los pecadores del infierno. Yo así lo creía también. Al inicio, cuando el Señor me salvó, yo dije, wow, me salvó del infierno. Y así yo viví creyendo algún tiempo, pero después cuando comencé a leer la Escritura, a estudiar un poco más, dije, no, bueno, Él me ha salvado a mí del infierno, pero me ha salvado o me está salvando del pecado. Del pecado. Él vino a salvar a los pecadores del infierno, es decir, Él vino para asegurar con su muerte un destino final, el cielo. Pero las Escrituras no lo enseñan de esa forma. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y acá vamos a ver tres cosas. Hemos sido salvados del castigo por el pecado, que es el infierno. Mire, yo voy a hablar en pasado, presente y futuro. Ya les dije que la salvación es así, ¿no? Pasada, presente y futura. Cristo nos ha salvado, Cristo nos está salvando y Cristo nos salvará. Por eso la Escritura dice, y seremos salvos. ¿Cuántos pasajes hemos leído que la palabra del Señor dice, y seremos salvos? O sea, como si fuera algo futuro. Y dice también, estamos siendo salvados, presente. Nos ha salvado, pasado. Bueno, hemos sido salvados, y ahora con relación del pecado, del castigo del infierno. Estamos siendo salvados del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Esos tres, y se lo voy a repetir. Hemos sido salvados del castigo del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Estas tres declaraciones forman parte del ordo salutis o el orden de la salvación que yo les decía. Y ahora se los voy a explicar ya un poco más extenso. 1. Hemos sido salvados del castigo por el pecado. ¿Cuándo? Cuando se nos imputa la justicia de Cristo y somos declarados justos. Ahí hemos sido salvados
de la condenación del pecado. 2, estamos siendo salvados del poder del pecado porque Dios nos está santificando. Y 3, seremos salvos de la presencia del pecado cuando pasemos a la gloria del Señor por medio de la muerte. El día que muramos, vamos a ir con el Señor y ya no vamos a tener más problemas con el pecado. Entonces, esa es la obra que Cristo ganó para los redimidos en la cruz del Calvario, cuando Él murió, y que el Espíritu Santo recoge de esa cruz y lo aplica a cada uno de los que han sido redimidos por esa sangre del Cordero. Se le aplica a cada uno de los escogidos por Dios. Estas 3 realidades espirituales son la enseñanza bíblica acerca de la vida de uno que ha sido verdaderamente regenerado. Acá no podemos hacer una combinación, porque inmediatamente después que somos justificados, como yo les había dicho, que somos santificados. O sea, el Señor corta el castigo por el pecado e inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Te salva del poder del pecado por medio de santificarte. Y después que te está terminando de santificar, en el último día, te resuelve el problema del pecado cuando te llama a su presencia. Así es, eso es lo que enseña la Escritura. Esa es la experiencia de alguien que ha sido verdaderamente salvado por el Señor. Nadie puede decir, bueno, yo estoy justificado, ya me justificó el Señor, pero todavía no soy santificado. Yo todavía vivo pecando, yo todavía pienso en el mundo, ¿no? Porque vamos a explicar también esto del mundo. Yo todavía vivo mi vida como la vivía antes, pero soy cristiano porque acepté al Señor, hice mi oración, me dijeron que yo ya soy parte de la familia de Dios. Así me dijo, bueno, hiciste tu oración, entonces te felicito porque tú ahora vas a ir al cielo, estás unido a Cristo. Entonces, bueno, sí, pero yo todavía no. La verdadera experiencia cristiana, después de que te declara justo por los méritos de Cristo, te pone el Espíritu para que te santifique. Te pone el Espíritu para que te santifique. ¿Para qué? Para librarte del poder del pecado. Eso está en la Biblia, eso lo recoge la teología también. Y hablando de la teología, yo quiero traer pues el concepto de pecado que se encuentra en la página 276 de la Teología Sistemática de Berkov. Y comienzo la cita. El pecado no es una calamidad que cogió al hombre desprevenido, que emponzoñó su vida y arruinó su felicidad, sino una carrera malvada que el hombre deliberadamente ha determinado seguir y la cual trae consigo indecible miseria. En el fondo, el pecado no es algo que sea pasivo. Por ejemplo, una enfermedad, una falla o una imperfección de las que no podemos considerarnos responsables, sino una oposición activa contra Dios y una transgresión positiva de su ley que constituyen culpabilidad. El pecado es el resultado de una elección libre pero pecaminosa del hombre. Esa es la visión del pecado de la Biblia, es la visión del pecado que recoge la teología sistemática. Cualquier otra teología sistemática lo va a decir a Dios, y esa es la forma que nosotros debemos hablar a los que están escuchando el evangelio de salvación de Jesucristo, cuando hablamos del pecado. Nadie es víctima, ellos no son víctimas, son pecadores. Por eso es que Cristo dijo, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Todos, blancos, negros, gringos, chinos, cholos, peruanos, todos pecaron. Analfabetos, cultos, profesionales, sin profesión, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Niños, jóvenes, viejos, adultos, todos. El problema del pecado afecta a toda la humanidad y eso debemos de ser muy claro. Es enemistad abierta contra Dios, es enemistad deliberada contra Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que solamente corre a hacer el mal, como lo dice la Biblia en todas sus páginas. Y mientras la persona que escucha no entiende el pecado de esa manera, va a pensar que es una víctima. Y usted se va a sorprender cómo es que el pecador busca victimizarse. El pecador dice, ¿y por qué eres adúltero? Yo soy adúltero porque mi esposa no me quiere mucho. Es una víctima, pues no. Él es adúltero y la culpa ¿quién la tiene? La esposa. ¿Por qué eres un ladrón?
No, es que mi papá me pegaba mucho cuando yo era un niño. Es una víctima, no es un pecador. No es un pecador, es una víctima, ¿no? Como Adán. Señor, la mujer que tú me diste, él no era el culpable, era la mujer, ni siquiera la mujer era Dios. Tú me diste esta mujer, tú tienes la culpa, yo soy víctima. Pero cuando nosotros presentamos el pecado de esta manera, el oyente tiene que entender que es responsable y que tiene una naturaleza inclinada al mal. Y que mientras el Espíritu Santo no haga una obra, esa naturaleza está allí. Puede llamarse cristiano, pero si esa naturaleza no ha sido renovada, va a estar en una iglesia derramando su ponzoña, su pecado, su maldad. Porque no ha sido convertido, ha sido convencido de las verdades teológicas, pero no ha sido convertido. Va a amar al mundo porque no ha sido convertido. Traerá el mundo a la iglesia porque no ha sido convertido. Su corazón irá detrás de los deseos mundanos porque no ha sido convertido. Su corazón anhelará el pecado que no podía hacerlo libremente antes porque no ha sido convertido. ¿Y por qué no ha sido convertido? Porque no se le dijo qué cosa era el pecado. No se le dijo quién era Dios. Claro, lo normal es que ahora nosotros escuchemos mucho el Salmo 5:11, creo que dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Pero no se le dice por qué. No se le dice. Pero Cristo vino a salvar al pecador de aquella inclinación interna. Mire cómo lo digo. Cristo vino a salvar al pecador de aquella inclinación interna que lo impulsa siempre a escoger libremente, pero de forma esclavizada. Mire, libremente, pero de forma esclavizada, pecar contra Dios. Es de forma esclavizada porque el que practica el pecado, que dice, esclavo del pecado es. Pero peca libremente. Peca porque su corazón lo mueve a pecar, porque su corazón es malo, su corazón es perverso. Así dice Jeremías también. Entonces, viendo nuevamente el punto 2 que hemos declarado hace un momento, donde estamos siendo salvados del poder del pecado porque Dios nos santifica. Ahora yo quiero citar otra página también de Luis Berco, la página 637, donde dice, mire cómo dice: la santificación puede definirse como aquella operación bondadosa y continua. ¿Por qué dice continua? Porque no es como el árbol de Navidad. La salvación está encendida, se apaga, se enciende, se apaga. El lunes soy santo, el martes estoy andando en pecado. El miércoles se enciende la santidad, otra vez soy santo, se apaga el viernes me fui con mis amigos a fumar, a divertirme por allí. El sábado se enciende otra vez en la noche y el domingo vengo aquí a la iglesia bien encendido con santidad. No, no es intermitente. Es una obra continua, continua. El Espíritu Santo, cuando está dentro del regenerado, está allí, hace su casa allí, mora allí, nadie lo saca de allí. Nadie lo saca de allí. Por eso es que dice, es una operación bondadosa, miren cómo es el amor de Dios, y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él, o sea el Espíritu Santo, al pecador justificado, otra vez, miren, escuche el orden, lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Hermanos, hay que entender eso de que renueva toda su naturaleza. La Escritura dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, dice Efesios. Éramos por naturaleza, por nacimiento, hijos de ira, igual como todos los demás. Pero ahora nos dice que la santificación renueva esa naturaleza, renueva la naturaleza pecaminosa. ¿Usted sabía de que el hombre es pecador por naturaleza? No porque peca, por naturaleza. Y el pecador, aunque esté dormido sin pecar, es aborrecible a Dios. ¿Y sabe por qué es aborrecible a Dios la naturaleza de él? Porque la naturaleza de Dios es santa, mientras que la naturaleza del pecador es pecaminosa, y Dios se opone al pecado. Y él también, el que está allí durmiendo, se opone a Dios. Aborrece la luz porque ama las obras de las tinieblas. Hay una enemistad que solamente puede ser hecha por medio de Jesucristo. El pecador aborrece a Dios y Dios aborrece al pecador.
Lo aborrece porque su naturaleza es pecaminosa. Y el otro lo aborrece a Dios porque su naturaleza es santa. Eso enseña la Biblia, hermanos. Hablando de una falsa santificación, el mismo autor, Louis Berkhoff, dice, mire, ahora habla él de una falsa santificación. Dice, la santidad ética no es mera rectitud moral y la santificación nunca es nada más que un mejoramiento moral. Esto es llamado por Berkhoff como salvación por el carácter. Anótese eso, salvación por el carácter. Y él continúa diciendo, un hombre puede vanagloriarse de grande adelanto moral y sin embargo ser un bien conocido extranjero en cuanto a la santificación. O sea, alguien puede tener, bueno, ya dejé de beber, ya no hablo groserías, ya no la golpeo a mi mujer, ya no bebo más licor. Pero eso es solamente puede ser un acomodamiento moral nada más. Y ser extraño a Dios. Ser extraño a Dios. La santificación no es eso. Y aquí él lo llama acá salvación por el carácter. Hemos visto nosotros salvación por decisión o salvación decisional. Hice mi decisión, soy salvo. Hemos visto salvación doctrinal. Yo conozco mucha teología, soy salvo. Y ahora vemos salvación por carácter. Me he apartado de algunos pecados, soy salvo. Las tres son falsas. Las tres son falsas. Y el pastor Charles Spurgeon fue un teólogo muy grande. Él nunca fue a una facultad de teología, podemos llamar un seminario teológico, pero su biblioteca tenía más de 12,000 tomos. 12,000 tomos. Y él los había leído desde la edad de 8 años. Es un hombre que conocía muy bien la teología puritana. Y él habla en un sermón titulado La encarnación de Cristo, el fundamento del cristianismo. Él afirma lo siguiente, comienzo la cinta. Él vino también para salvarnos de la contaminación de su pecado, de modo que aunque su mente ha sido envilecida y su gusto degradado y su conciencia desprovista de vida por el pecado, Cristo vino para quitarles ese mal y darles un corazón tierno, para darles odio al pecado, para darles amor a la santidad, para darles un deseo por la pureza. Esa es una gran obra que vino a cumplir el Señor. Pero Jesús vino para hacer aún más que eso. Él vino también para quitar nuestras tendencias al pecado, esas tendencias que nacen en nosotros y que crecen con nosotros. Él vino por medio de su Espíritu para erradicarlos, para arrancarlos de raíz y para poner dentro de nosotros otro principio que luchará con el viejo principio del pecado y lo vencerá hasta que solo Cristo reinará y todo pensamiento será llevado a la cautividad a Él. Además, Jesús vino a salvar a su pueblo para que no caiga en la apostasía. Él vino al mundo para salvar a los pecadores en el sentido más completo posible, manteniéndolos fieles hasta el fin para que no vuelvan a la perdición. Esta es una parte muy importante de la gracia divina. Iniciar a un hombre en el camino correcto es poco, pero mantener a ese hombre aguantando hasta el final es un fruto de la gracia todopoderosa, y esto es lo que Cristo ha venido a hacer. Por eso cuando dice la Escritura, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, dicho en otras palabras, el salvo persevera hasta el fin. ¿Es por qué? Es la gracia de Cristo. Es la gracia de Cristo. O sea, Cristo, la obra de Cristo, hermanos, es una obra que a nosotros pues nos deja asombrados. Y acá Spurgeon en un sermón muy hermoso nos enseña ¿cuánto abarca la obra de Cristo en un pecador? O sea, no se trata solamente de hacer una nueva criatura, de hacer que las cosas viejas hayan pasado y que todas hayan sido hechas nuevas en Él. Ahí no acaba la obra de Cristo, sino que Cristo lo hace perseverar. En medio de la oposición, Cristo lo hace avanzar. En medio de las calumnias, Cristo lo para y lo hace caminar. En medio del apedreamiento, Cristo lo levanta y lo hace caminar. En medio de la persecución, Cristo lo lleva hasta el final. Hasta el final. Por eso es que Cristo es un gran Salvador.
Y eso tristemente hay muchos que no lo saben. Y no se predica en muchos púlpitos evangélicos. Cristo es un gran Salvador. Acá tenemos que hablar lo que la Biblia dice, lo que los pastores antiguos entendían, los que los teólogos muy bien lo han puesto en esas obras de teología. Que si algún día usted quiere leerlo, pues muy bien, ahí va a encontrar usted una profundidad muy profunda de estas verdades bíblicas. Por eso es que nosotros tenemos que ver que Cristo es un gran Salvador. Y yo me pregunto, ¿vemos esa gran salvación en mucho de la iglesia profesante de nuestros días? ¿Usted qué dice? ¿Se ve todo esto en muchos que vemos ahí? No, no se ve. Y las iglesias que han sido salvadas por Cristo de esta manera, a quienes se les ha cambiado ese corazón de piedra y se les ha puesto un corazón de carne, a quienes el Señor les hace perseverar, a quien el Señor les hace saltar los obstáculos del pecado, a quien el Señor los mantiene para que no apostaten, a ellos ¿cómo se les llama? A quienes Dios pone el querer como el hacer para que obedezcan voluntaria y gozosamente sus mandamientos, para que prediquen acerca de la obediencia de Dios, para predicar una vida de piedad, de pureza, de santificación. ¿Cómo es que lo llama la mayoría de iglesia? A ese predicador, a esa iglesia y a esos hermanos, ¿cómo los llaman? Legalistas. Ahí están los fariseos. Ellos son secta. Claro, la iglesia de ellos pues tienen rock and roll, tienen luces psicodélicas, hacen pasar la cena del Señor a aquellos que están en pecados graves. No se predica el pecado porque pues si se predica el pecado se pueden escapar y no pueden volver nunca más. Como una vez le dijeron a mi esposa cuando estábamos viendo una iglesia, y era una oportunidad para predicar de la santificación, y mi esposa le dijo, ahí hay muchos jóvenes en su iglesia, hay bastantes jóvenes, predíquele de la santificación, de que es lo que yo estoy hablando. No, dijo, si les predicamos de la santificación será para que se vayan y nunca más regresen. Entonces, ¿de qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? Es que esos jóvenes nunca preguntaron. Cuando les presentaron el Evangelio, ellos nunca preguntaron, pastor, ¿qué debo de hacer para ser salvo del pecado? Porque ellos no entendieron el pecado, ellos no entendieron quién era Dios, ellos no entendieron su propia naturaleza y creían que ser cristiano es solamente estar metido en una iglesia los días domingos, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y de ahí te puedes ir a hacer lo que tú quieras. De ahí tú puedes vivir de lunes a sábado como tú quieres. ¿Y esa es la clase de cristianismo que le va a llevar al cielo? ¿Eso es lo que Dios demanda de los suyos en su palabra? Por eso es que la pregunta que debe hacer un pecador cuando escucha el Evangelio en nuestros días es la siguiente: ¿qué debo hacer para ser salvo del pecado? La predicación de hoy debe convencer claramente, sin dejar ninguna duda, del peligro eterno del pecado. El predicador debe conducir al oyente pecador hacia una verdadera convicción de pecado. Hoy en día esa clase de predicadores son despreciados en su mayoría, cuyas vidas dan cuenta que aún no han sido libertados del pecado ni de la mundanalidad. Y lo más terrible es que ellos están seguros por la predicación de sus predicadores, en contra del testimonio de las Escrituras, que su final será el cielo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el remedio del Evangelio se aplica muy rápidamente. El problema es que el remedio del Evangelio ante la herida del pecado se aplica muy rápidamente, muy extremadamente rápido. Nosotros cuando curamos las heridas, bueno, creo que ya no se usa eso, pero yo recuerdo algo. Cuando yo salía a jugar a la calle, yo regresaba con las rodillas raspadas, los codos arañados. Pero ahora yo espero que los niños todavía jueguen así. Y si van a tener niños, llévenlos a que se ensucien, no se van a morir. Porque además los niños andan sentados jugando con el teléfono, con la tablet, y pues es distinta, ¿no? Yo la otra vez conversaba con un señor, oiga, ¿y usted alguna vez jugó canga
Sí, yo jugué canga. Yo no sé si ustedes sabrán lo que es eso. Esos juegos, ¿no? Pero bueno, para no salirme del tema. Uno regresaba, hermanos, yo regresaba, mi hermano, regresábamos con las rodillas raspadas, los pantalones rasgados. Y mi mamá no aplicaba directamente la cremita contra la infección. ¿Qué era lo primero que hacía? ¿Qué le ponía? Mertiolate, hermanos. Esa era una cosa horrible. La herida tenía que recibir mertiolate. Y a mí me dolía como ustedes no tienen idea, porque eso arde, la herida está abierta y es como que usted le mete bueno, los caballeros que nos afeitamos, póngase alcohol después que se afeita, va a ver cómo le arde. Eso era peor, hermano, parecían llamas del infierno en el cuerpo de uno. Porque me dolía y después que me pasaban eso, recién me aplicaban la crema para que no se infecte la herida. Porque si no me aplicaban eso, me podían aplicar la crema, pero seguro que la herida se iba a infectar. ¿Sí me entiende lo que yo les digo? Creo que en la medicina es así, ¿verdad, hermano? Primero se tiene que hacer todo ese trámite. Entonces, el evangelio se aplica muy rápidamente, sin pasarle primero el alcohol en la herida del pecado. Eso decía Thomas Watson, un puritano. Se tiene que hacer arder ese pecado en la vida del pecador para que recién él busque esa medicina que es Cristo. Nunca van a valorar a Cristo si es que no ven lo oscuro, lo negro, lo pecaminoso que es el pecado. Nunca lo van a valorar, yo se los aseguro. Dice que lo que nada cuesta, nada vale, ¿verdad? En el evangelio también es así. Y así es pues como se producen personas que piensan que son cristianas cuando en realidad no lo son. Mateo 7, versículos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El problema es que ahora pues la iglesia que al pecador le lleva y le dice: esa es la puerta. A ver, va el pecador. Esto es muy angosto. Esto es muy angosto. Me cortan las alas. Yo quiero moverme por acá, no puedo. Quiero moverme para acá, tampoco puedo. Esto es demasiado angosto. Yo prefiero ir por esa de allá. Allá sí tengo espacio para mí, tengo espacio para mi pecado, tengo espacio para mi discoteca, tengo espacio para la música mundana, los bailes. Ahí estoy bien. La otra no, la otra entro yo solito. Pues claro, es angosto porque debes entrar tú y tu pecado debe quedar afuera. No puedes entrar por ahí con tu pecado, no puedes entrar ahí con la mundanalidad tampoco. Por eso es que es angosta. El Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Así dice Mateo 1:21 que hemos leído. El Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién entonces es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? La respuesta bíblica es: su pueblo son sus escogidos. El Señor Jesús vino a morir en una cruz por sus escogidos. Ese es su pueblo. Y eso es precisamente lo que se ajusta al desarrollo teológico que los estoy haciendo ahora. Y no solamente se ajusta a ese desarrollo de ideas que yo les traigo, sino también se ajusta a lo que la Escritura dice. Mire, abra usted en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, para que usted lo vea. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire cómo dice el versículo, si quiere lo subraya. Versículo 4. Según nos escogió. Ahí está la palabra elección. Según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué te escogió? Ese mismo versículo te lo dice. ¿Para qué te escogió? ¿Para que vivas mundanamente? ¿Te escogió para que vivas esclavo del pecado? No, dice, te escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección es para santificación, y la santificación es para qué?
para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. O sea, todo el que es escogido tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo liberta del dominio del pecado. Eso es lo que dice este texto. Por eso es que el pecador debe preguntar: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo del pecado? Porque cuando eres salvo del pecado, eres un escogido y vas a terminar en la gloria. Yo digo, ¿y para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para librarnos del poder del pecado mientras peregrinamos aquí en la tierra. Para eso nos escogió. No nos escogió para llenar la iglesia. Él no necesita. No nos escogió para ningún otro propósito más que seamos santos. Eso es legalista. O sea, si yo no soy santo, si yo no vivo justa y rectamente, entonces no soy un escogido. Pues eso dice la Biblia. Y no te pelees conmigo, peleate con la Biblia. Si no te gusta lo que yo digo, pues no te está gustando lo que Dios enseña. Eso dice la Biblia. Eso debemos afirmar. Eso debemos enseñar. Viendo ahora, pues, ahora ya acabamos acá la parte, hermanos, teológica, que espero que haya sido clara. Ahora quiero pasar a la situación del carcelero de Filipo, que son los versículos que hemos leído, que el contexto es un poquito más amplio. Viendo ahora pues la situación del carcelero de Filipo, notamos que tras el terremoto ocurrido y que abrió las cadenas de los presidiarios, este quiso atentar contra su propia vida al creer que los presos se habían escapado. Él quiso suicidarse, pero ¿quién lo contuvo? Pablo le dijo: no te mates. Pero él luego le hace una pregunta a los apóstoles, después que él vio que no se habían escapado ninguno de la prisión, después que él se da cuenta de que su vida no corría peligro, porque si se le habían escapado los presos, lo iban a matar. Lo iban a matar. A uno que custodiaba presos y se le escapa el preso, lo matan. A los que custodiaban la tumba del Señor, ellos tuvieron que huir seguramente, porque el hecho de que el cuerpo del Señor ya no esté allí, ellos tenían que pagarlo con su vida. A los que custodiaban a Pedro en la prisión, cuando Pedro milagrosamente salió de ahí, a esos los matan. Entonces el carcelero tenía ese miedo: se me escaparon los presos, me van a matar, mejor me mato yo, porque la muerte romana era una tortura que pues ningún hombre podía soportarla. Pero después que se le pasa ese miedo, ese temor, él pues hace esa pregunta a los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta pregunta expresa otra expresión de miedo, pero un miedo diferente. ¿Por qué pregunta eso? Por miedo, por terror, por temor. Los apóstoles habían estado orando, cantando y ministrándose juntos en voz alta en la celda y en el cepo que se les había puesto. Y sin duda ellos habían estado hablando también del Evangelio, de la pecaminosidad del pecado del hombre y de su condenación eterna en el lago de fuego. Y posiblemente el carcelero no era un hombre dado a vicios. Quizás haya sido alguien moralmente respetable, pero todo hombre al escuchar el Evangelio verdadero debe responder con esa pregunta: ¿qué será de mí cuando esté cara a cara delante del Dios Santo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que un día cada uno de nosotros va a estar cara a cara delante del juez de toda la tierra. Y ya les he dicho, en ese juicio, cuando estemos delante del Señor, desnudos como vinimos, sin ningún abogado a nuestro lado, estamos delante de un juez para escuchar a la sentencia. Hay alguien más que está allí, no solamente el Señor y yo. ¿Quién más va a estar ahí? Satanás. Satanás va a estar ahí a un lado, porque él quiere ver que a los que son de él, el Señor los mande al infierno. ¿Sí? Satanás va a estar ahí, mirando cómo juzga el Señor. Por eso es: ¿qué será de mí cuando esté cara a cara delante del Dios Santo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuál será su sentencia, mi sentencia, por mis acciones, por mis palabras,
por mis pensamientos, ¿cómo voy a ser declarado en esa corte? Inocente, culpable. Pues eso seguramente es lo que estaba en el corazón de ese carcelero, después de escuchar las oraciones, después de escuchar las ministraciones que se hacían ellos, después de escuchar los himnos que ellos estaban cantando. Pero la pregunta también es, ¿qué respondería cada uno de nosotros a estas preguntas trascendentales para nuestra alma? ¿Qué responderíamos? Mire este versículo en Gálatas capítulo 6, versículos 7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado, no te engañes, no tengas esa esperanza. Dios lo sabe todo. Y todo lo que tú, todo lo que yo, todo lo que cada uno siembra, eso lo va a cosechar en el día del juicio. Esa va a ser su recompensa en el día del juicio. Nosotros vivimos, hermanos, en medio de una cultura evangelical donde las personas ponen la seguridad de su salvación en sus oraciones. Yo cuando les he preguntado a alguno, ¿y tú por qué crees que eres salvo? Es que yo oro. En sus religiosidades. ¿Por qué crees que eres salvo? Porque yo no me pierdo ni un servicio de la iglesia. Sus obras evangélicas. ¿Por qué crees que eres salvo? Es que yo limpio aquí el local, salgo a evangelizar. Por eso eres salvo. ¿Por qué crees que eres salvo? Es que yo sé mucha teología, yo me he leído 4 teologías. Pero nadie se atreve a evaluar su relación con el pecado para responder acerca de su relación con Dios. Nadie. Nadie te dice, yo sé que soy salvo porque he sido librado del poder del pecado. Porque el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Por eso es que yo sé que he sido salvado. Nadie tampoco cuestiona su relación con el mundo para evaluar su relación con Dios. Y ellos a pesar que los tales conocen el versículo que dice en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabes eso? Que si te haces amigo del mundo te conviertes en enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No, es que hay que traer una salsa a la iglesia. Amigo del mundo. ¿Qué hace? ¿Que Cristo necesita el mundo para traer a quién? ¿Al mundano? El evangelio no es suficiente. Exponer el pecado no es suficiente. La obra del Espíritu Santo no es suficiente, que tenemos que usar esas, no sé qué palabra usar, esos trucos. Miren, hermanos, cuenta una historia de un rabí que enseñaba a sus discípulos con estas palabras. Yo quisiera que prestemos atención a esto. Este rabí le enseñaba a sus discípulos de esta manera. Él decía, arrepiéntanse el día anterior al de su muerte. Qué raro, ¿no? A ver, si yo les dijera a ustedes así, usted no es del Señor, muy bien, arrepiéntase un día antes de su muerte. ¿Usted qué me respondería? Seguro que me va a responder lo mismo que estos discípulos le respondían a su rabí. Ellos le decían, rabí, no sabemos el día en que hemos de morir. Entonces el rabí replicaba, entonces arrepiéntete hoy. Si tú no sabes el día que vas a morir, puede ser mañana, entonces el día de tu salvación debe ser hoy. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete. Pídele a Cristo, Señor, sálvame del poder del pecado. Sálvame del poder. Él va a entender lo que tú estás pidiendo después de esta enseñanza que estás oyendo. Porque eso, hermanos, envuelve todo lo que es el Evangelio. Todo. Creer es algo más que tener ideas intelectuales acerca de Dios y tener conocimiento doctrinal. Eso, hermanos, yo se los digo. Los demonios también creen y tiemblan. Creer, ¿saben qué es creer? Creer es poner la voluntad revelada de Dios, o sea, esto,
Creer es poner esto en acción, en tu propia vida. Eso es creer. Cuando alguien dice, yo he creído en Jesucristo, es porque está viviendo conforme a la palabra revelada del Señor. Y no es salvación por obras. La misma Biblia lo dice. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces, ¿de qué manera yo voy a expresarle amor al Señor? Sino de la única forma que Él me prescribe en su palabra, obedeciéndole. Yo estuve leyendo un libro que hacía una diferencia entre saber y vivir lo que uno sabe. Es un libro muy curioso. No es un libro que tiene que ver con la fe. Es un libro que, bueno, yo lo estoy leyendo. Y el autor expresaba esta idea con un ejemplo muy práctico de saber y vivir lo que uno sabe. Mire, más o menos dice así, porque no me acordaba bien. Dice, todos los médicos, mire, médicos, doctores, todos los médicos saben que el sobrepeso es la causa de muchas enfermedades letales para el cuerpo humano. ¿Usted alguna vez, bueno, cuando yo he ido, hermanos, a verme, me dicen de que yo tengo sobrepeso? Sí, todos me dicen. Bueno, todos los que me lo han dicho son flacos, ¿no? Mire, usted tiene sobrepeso, tiene que bajar por lo menos unos 10 kilos, bueno, para que pueda mantener sus... Y yo ando en esas luchas, querer bajar mi peso. Pero bueno, todos los médicos saben que el sobrepeso trae enfermedades letales al cuerpo humano. Es la causa de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y otras enfermedades más. Sin embargo, el 44% de los médicos, así yo me acuerdo de ese número 44, me acuerdo del 44. 44% de los médicos padecen de sobrepeso por desórdenes alimentarios. Es decir, ellos saben que el sobrepeso, la comida chatarra te hace daño, te hincha y a las finales vas a tener diabetes. Ellos lo saben, te lo enseñan, te lo advierten, pero ellos viven así. Ellos saben, pero no viven lo que saben. No viven lo que saben. Y de igual manera, hoy vivimos en el ambiente evangelical, en la que los creyentes de las bancas y los pastores saben que Dios aborrece el pecado. Están seguros que Dios aborrece la mundanalidad. Sin embargo, un altísimo porcentaje practica estos pecados que desagradan a Dios. Y yo pregunto, hermanos, ¿podrá el conocimiento teológico salvar a alguien? No. Y ya para terminar, ¿qué será de usted cuando esté cara a cara delante del Dios Santo? ¿Cuál será su sentencia por sus acciones, palabras y pensamientos? Como dijo aquel rabí, arrepiéntase hoy porque usted no conoce el día de su muerte. Arrepiéntase hoy. Pídale al Señor que lo salve del pecado. Él lo hará. Si usted le pide que le salve del pecado, Él lo hará. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Porque Él, Cristo Jesús, es un gran Salvador. Es un gran Salvador. Y tú no tienes idea de las cosas que Él hace en tu corazón y en tu vida. Como yo ya lo expliqué, te vuelve una nueva criatura y te pone en este mundo caído. Y Él te sostiene porque vas a caminar contra la corriente. Y muchas veces la corriente va a querer hacerte retroceder, pero sus manos agujeradas van a estar detrás tuyo, empujándote, hasta el día en que vayas a su presencia. Es un gran Salvador. Es un gran Salvador. ¿Qué haré para ser salvo de mi pecado? Ya te lo enseñé. Y oro al Señor y le pido que si aún no has sido salvado de tu pecado, el Señor utilice este mensaje. El Espíritu Santo lo ponga en tu corazón. Abra tu corazón como abrió el corazón de Lidia. Y te arrepientas de tu pecado. Búscale al Señor. Clámale, dile, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Y Él te va a salvar. Vamos a orar.